Dios les bendiga, hermanos. Estamos siempre conectados con el propósito de anunciar la palabra del Señor. ¿Y por qué digo que estamos conectados? Pues debemos de saber que el creyente tiene promesa y dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces yo no me encuentro solo, y máxime ahora que ya comenzaron a entrar algunas personas a la transmisión. Reciban de mi parte un saludo. Espero que se deleite conmigo en la palabra. Debemos de reconocer los que ya somos hijos de Dios, que antes de venir a Cristo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora que somos salvos por gracia, tenemos que aprovechar el tiempo y anunciarle a los que todavía están sin fe y sin esperanza. Vamos a orar para entrar en la palabra, para decirle al Señor que estamos agradecidos por la vida, por la oportunidad de tener este tiempo para deleitarnos en su palabra. Oramos entonces. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder transmitir tu palabra por este medio. Te pido, buen Dios, que bendigas a cada persona que va a tener acceso a esta transmisión y que concedas el anhelo del corazón de cada uno de ellos. En esta hora yo te pido la gracia para poder darme a entender y poder dejar bendecida la audiencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad que es una bendición tener este tiempo, y debemos de saber que los que ahora estamos en Cristo tenemos vida. Porque antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Y podemos ver en Romanos, habla acerca de que todos, dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue necesario el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero si la persona que escucha la palabra no pone fe en esto, pues definitivamente no va a pasar nada. Dice en Efesios capítulo 2, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces es real que estábamos muertos en delitos y pecados, y hay muchos que todavía están así, pero hay oportunidad, porque dice que somos salvos por medio de la fe. Yo siempre he dicho que es importante poner fe a la palabra de Dios. Sin fe usted no podrá llegar a ningún lado. Siendo justificados gratuitamente, dice en Romanos 5, capítulo 5, verso 24, dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si nosotros no ponemos fe en que la sangre de Jesucristo es la que limpia el pecado, definitivamente no va a pasar nada. Nosotros tenemos que alimentar esa fe de que la sangre de Jesucristo está vigente. Nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que necesitamos todos los días, ¿verdad?, aplicarnos la sangre de Jesucristo para estar justificados por medio de ella. Y yo creo que es bien importante reconocer que el hablar es lo que nos va a justificar. Por eso siempre estoy hablando de que tenemos que aprender a hablar bien, porque en la lengua hay poder de vida y también poder de muerte. Así es que si usted quiere ser bendecido, pues aprenda a hablar bien. Ya como creyente, pues el que todavía desconoce lo que es vivir en Cristo, pues es diferente, porque están todavía, ¿verdad?, con una ceguera, que eso se quita cuando se acepta a Jesús como el único y suficiente Salvador. La palabra es bien clara y dice que por tus palabras, en Mateo, Jesús está hablando que por las palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. Entonces, hay una condenación. Ya hay condenación para los que están sin Cristo, pero para los que estamos en Cristo
estamos justificados por medio de la fe que hemos puesto en la sangre de Jesucristo. Así es que es importante alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios, reconociendo que la Escritura toda es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si nosotros de esta Escritura que estamos leyendo constantemente, la estamos depositando en el corazón, en ese corazón que un día fue cambiado, porque cuando venimos a Cristo se manifiesta un cambio de corazón, y si llenamos ese corazón de la palabra de Dios, nos vamos a convertir como ese árbol que Jesús mismo dijo, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y esto es a aquellos que todavía no están en Cristo, ¿verdad? Porque solamente estando en Cristo podemos convertirnos como en ese árbol bueno, ¿verdad? Del que el Señor está hablando. Entonces, es importante alimentar nuestro corazón, nuestra naturaleza, alimentarla llenando ese corazón de la palabra de Dios para que aprendamos a hablar bien, para que nuestras palabras sean, por medio del hablar bien, seamos justificados, hablando bien acerca de la palabra en la que hemos creído. En Mateo 9:36 dice, mas yo os digo, 12:36, déjenme, lo voy a buscar para no estar, creo que 12:36, 12:36 de Mateo, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces es importante aprender a hablar bien, ¿verdad? Si por las palabras podemos ser justificados y por las palabras podemos ser condenados, entonces ¿por qué no hablar palabras de fe, llenas de fe en la sangre de Cristo? Porque esa es la salvación que llega a nosotros cuando creemos, confesando con nuestra propia boca, con nuestra propia lengua, pronunciando palabra de fe. Reconocer que el hombre sin Cristo está destituido de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie se queda fuera. Sin Cristo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque por gracia somos salvos, lo dice en Efesios. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación nos da justificación. Ya Dios nos ve justos por medio de la sangre de Jesucristo, la cual nos ha limpiado de ese pecado que por naturaleza habíamos heredado. Ahora estamos en Cristo, disfrutemos ese derecho que tenemos de ser hijos de Dios, acerquémonos a su trono confiadamente, reconociendo que somos necesitados. Si dice la palabra que bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Todo aquel que se considera necesitado del favor de Dios, necesitado de la presencia de Dios. Yo creo que si un segundo Dios se aparta de nosotros, estamos completamente en una total desgracia. Pero qué preciosa promesa la que el Señor nos ha dado de estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces es importante aprovechar esa bendición, esa compañía que tenemos como hijos de Dios. Y de momento usted le puede anunciar a otros que venga Cristo, como lo estoy haciendo en cada transmisión que yo hago. Hablo al pueblo de Dios a que aprendamos a vivir como personas que hemos nacido de nuevo, y para que de esa manera otros puedan ver en nosotros que el gozo que tenemos no es así nomás que se obtiene, es por esa certeza que tenemos de que si morimos vamos a despertar para vida eterna. Cuando tenemos esa fe inquebrantable, nosotros vamos a vivir tranquilos, vamos a estar con paz, vamos a estar viviendo los días, ¿verdad?, tranquilamente. Pero ¿qué pasa? Usted conoce que hay personas que están sin Cristo, se desesperan mucho cuando se enferman, están desesperados. ¿Por qué? Porque hay algo que todavía ellos
no tienen como la esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Entonces hay que invitar a las personas a que vengan a Cristo, a que vengan a ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por ser buenas, por hacer buenas obras que se va a salvar la persona, es por la fe en la sangre de Jesucristo. Todos estaban destituidos, usted y sus servidores estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora ya somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor tiene la mirada en todo aquel que en este tiempo está siendo justificado por la fe en el justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay gente que piensa que puede morir, puede dar la vida por un familiar, pero nada va a pasar porque no hay justo como Jesús. No hay nadie que pueda pagar el precio de salvación como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue santo, Él nunca pecó. Él vivió completamente la santidad. En cambio nosotros estamos buscando la santidad. Como lo dice en Hebreo, buscar la paz con todos y la santidad. La santidad hay que buscarla por medio de la regeneración que nuestro Señor le place hacer en nosotros. Cuando Dios ve que nosotros estamos interesados en un cambio de vida, es cuando Él se place y se complace de ayudarnos a combatir todo lo malo que podemos estar haciendo, porque como humanos somos malos. El humano es muy malo y separado del Señor nada podemos hacer, pero si estamos en Cristo vamos a manifestar frutos. Si estamos en Cristo vamos a manifestar frutos dignos de arrepentimiento. El hombre bueno del buen tesoro saca del corazón. Si usted acumula palabra de Dios en su corazón, su hablar va a ser agradable a los oyentes. Su forma de expresarse va a ser agradable. Usted va a marcar la diferencia. Pero el hombre malo dice que saca malas cosas. ¿Por qué? Porque solo ha acumulado cosas malas, porque no tiene fe. Entonces, aprendamos a hablar bien para ser justificados por medio de las palabras que podamos pronunciar. Si yo me alimento de que soy hijo de Dios y que debo de conducirme de la mejor manera, entonces voy a ir desarrollando un nivel de vida, ¿verdad? Y voy a ir alimentando esa fe. Y de momento voy a manifestar que verdaderamente soy hijo de Dios sin necesidad de andarlo publicando. Pues en este medio a fuerza tengo que publicar que soy hijo de Dios, pues yo soy un mensajero, ¿verdad? Pero yo cuando ando afuera y si no estoy predicando, yo a nadie le ando contando que soy hijo de Dios. Pero la gente se da cuenta por la conducta en la que nos conducimos. Entonces esto es lo valioso del Evangelio, que trae un cambio a la vida del humano, ¿verdad? De muerte a vida, de condenación al perdón. Entonces es importante aprovechar este tiempo, disfrutar al máximo. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de predicar un evangelio de cambio de vida, no un evangelio religioso. Hay gente que solo se transpone de una creencia a otra, pero sin aferrarse a una fe de cambio. Entonces no pasa nada. Si usted solo se traspasa de un grupo religioso a otro, sin aferrarse a la fe que es en Cristo Jesús, en usted no va a haber cambio. Usted va a seguir siendo la misma persona. Pero si usted reconoce que el sacrificio de Jesucristo fue a favor del pecador, y usted cree esa verdad, y usted confiesa sus pecados, pide perdón a Dios, y lo recibe a Jesús como el único y suficiente Salvador, es cuando se va a empezar a manifestar en usted un cambio total que lo va a hacer a usted acreedor de esa salvación tan grande que no debemos de descuidar. Entonces, eso es lo valioso del Evangelio. Y usted va a empezar a sentir usted un cambio en su interior de su corazón. Hay mucha gente que se preocupa por el cambio de afuera, pero se descuida de lo de adentro. Y el cambio tiene que empezar de adentro hacia afuera. Y ese cambio es manifiesto en la manera en que nos expresamos, en la manera en que vemos las cosas, porque ya no pensamos igual,
En Cristo ya no se piensa igual. ¿Por qué? Porque se está renovando nuestra mente. Entonces empieza a cambiar nuestra manera de vivir, y esa manera de vivir es evidente ante la sociedad, ante los que nos rodean. Hay quien que tiene miedo a decir que es hijo de Dios, porque el decir que yo soy hijo de Dios se paga un precio, y el precio es el menosprecio. Porque empieza la gente a menospreciarnos, empiezan a hablar mal de nosotros. Y hay gente que tiene miedo a eso. Por eso mucha gente tiene miedo pregonar el mensaje de las buenas nuevas. Pero yo invito a todo creyente hoy a que anunciemos con denuedo que Cristo viene. Cristo viene. Cristo está a la puerta y debemos de anunciar. Hay muchas maneras de predicar el evangelio. Y la mejor manera es evidenciando lo que Él ha hecho en nuestra vida. Muchas veces lo podemos decir con nuestras propias palabras, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, testificando qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El día de ayer me vinieron a visitar a mi casa para hacerme un chequeo médico. Bendita misericordia que tenemos hermanos en Cristo que son médicos y pues saben de mi estado de salud, y vinieron ayer a chequearme. Yo les decía, yo bendigo a los médicos en el nombre del Señor, ¿verdad? Yo sé que la palabra habla de la medicina y no tengo nada en contra de los médicos, porque la ciencia ha sido dada a los hombres para beneficio del hombre mismo por misericordia de Dios. Pero algo que yo siempre lucho es por obtener el beneficio de la sanidad a través del milagro que Dios hace, ¿verdad?, en la vida del hombre. Porque cuando tenemos esa fe que Dios obra de muchas maneras, ¿verdad? Y obra a través de los médicos. Entonces es importante que nosotros nos llenemos de fe y que aprendamos a vivir pronunciando palabras que nos pueden dar justificación. Pero qué triste es que por las palabras podemos llegar a ser condenados por no pronunciar palabras de vida, palabras de fe. Por eso el creyente que es un creyente negativo le da muerte a la fe. Entonces debemos de aprender a hablar bien. Dios me ha proveído la oportunidad de conducir un carro y le he puesto bendecido para bendecir. Si voy manejando en un lugar, yo voy viendo ese letrero que dice aquí que yo soy bendecido para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Pues es hablar bien, decir las cosas bien. Ya debemos de dejar de ser personas negativas. Si estamos en Cristo, aprendamos a hablar como hijos de Dios. Y para usted, amigo, quizá usted es una persona y a pesar de que está todavía destituido de la presencia de Dios, pero usted tiene un buen vocabulario, una persona que se expresa bien, una persona que no salen de usted palabras deshonestas, palabras ociosas. Conozco mucha gente que son dignas de admirar en la forma en que se conducen, su forma de expresarse. Cualquiera se puede equivocar y puede decir, esta persona es una persona consagrada a Dios por su forma en que habla, por la forma que se expresa. Mas sin embargo todavía están destituidos de la presencia de Dios por el simple hecho de que no han puesto fe en el sacrificio de Jesucristo. Porque para ser salvo se necesita aceptar a Jesucristo. No se puede de ninguna otra manera ser salvo. Es solamente por creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para darnos vida. Y cuando confesamos con nuestra propia boca esa gran verdad y lo creemos en el corazón, es cuando viene ese cambio del que yo le estoy hablando. Entonces, no piense usted que porque usted tiene una buena conducta en la manera de hablar, usted ya es salvo. No. Lo dice la palabra. No por obras para que nadie se gloríe. No es por hacer cosas buenas, no es por hablar bien. La salvación solamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Ahora no habrá condenación para usted si usted se aferra a esa gran verdad. Pero si usted no ve cambio en su vida, preocúpese. Preocúpese. ¿Por qué? Porque si no hay cambio, es porque no lo ha hecho de verdad o porque no ha puesto la mirada en la palabra del Señor,
¿verdad? Pero cuando yo leo detenidamente, a mí me gusta leer muy detenidamente la palabra y la aplico, le digo, Señor, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí. Hay cuánta palabra que es para nosotros, o sea, desde el Génesis hasta al Apocalipsis, es la inspiración de Dios. Y hay una manera fácil de entender la Biblia. Y la manera fácil de entenderla es invitar a que Jesús sea el dueño y Señor de nuestra vida, que Él sea nuestro Salvador. Entonces viene el Espíritu Santo y toma posesión de su vida y de mi vida. Y empezamos a deleitarnos en esta nueva vida donde podemos vivir en paz independientemente de las circunstancias en las que estemos viviendo. Así es que yo quiero hoy en este día, un día muy hermoso, donde yo estoy preparándome para ir a una obra misionera allá afuera. Bendita misericordia, me siento ya bastante mejor. Anoche ya no me dio tos. Me estaba ahí riendo con mi esposa y uno de mis hijos me llama y me dice, ¿cómo se siente? Y le dice, mi esposa dice que ya se siente bien. Con solo que me vio la doctora ya estoy bien. Yo creo que cuando me dio la receta de tanta medicina, pero sí, la voy a comprar porque hay que ser prudente y ser sabio. Entonces, pero gracias al Señor, ya anoche ya no tuve tos, dormí tranquilo, aunque siento un poquito todavía dolorcito por acá, por el pecho, pero me tengo que aplicar un medicamento que me va a ayudar mucho en eso. Lo que le quiero decir es que me siento tan contento de tener esta oportunidad de poder anunciar la palabra, de poder decirle al mundo que Cristo viene por una iglesia. Y si usted quiere ser de la iglesia de Cristo o de la iglesia de Dios, usted tiene que apurarse, buscar la salvación, recibir a Jesús como su Salvador. No cuesta nada, no es más que reconocer. Usted tiene que reconocer que es pecador. Usted no piense que después de que usted se muera, porque le van a hacer ceremonias, a usted lo van a sacar del lugar de tormento donde usted mismo tomó la decisión por no apurarse. Yo creo que esto es lo más valioso del Evangelio, aprovechar el tiempo que Dios nos está dando de recibir el regalo más grande que puede recibir la humanidad, es la salvación de una condenación eterna. Yo creo que lo más importante de todo es que debemos de prepararnos ahorita que estamos en vida, ahorita que tenemos uso de razón, porque qué tremendo es llegar a una camilla al hospital, a decirle a una persona que reciba a Jesús como su Salvador. Hay gente que lo hace ya en sus últimos suspiros. Bendita misericordia que hubo oportunidad. En cambio, los otros no tienen la oportunidad porque ignoraron el llamado que se les hizo cuando estaban con su razonamiento en su propio juicio. Pero no lo hicieron por mucha dureza de su corazón. Será lamentable, pero hoy es la oportunidad. Si usted es una persona que no ha hecho lo que dice la palabra, ¿por qué no lo hace hoy? Perdóneme que esto lo tendré que estar repitiendo todos los mensajes, porque una de las cosas que me apasiona anunciar es la salvación. ¿Por qué? Porque yo sé la paz que se siente en el corazón. Cuando venimos a Cristo, queremos que otros se beneficien de esa bendición que nosotros ya estamos disfrutando. Recuerdo hace algunos años, yo después de haber tenido un encuentro personal con Dios por medio de la fe, arrepentido, convencido que si yo seguía en esa conducta que tenía, mi vida iba a terminar en el infierno. Y recuerdo que el día que tuve el privilegio de ser perdonado de parte de Dios, porque esto es la fe. Si usted viene a Cristo hoy, por muy pecador que usted sea, usted tiene que considerarse perdonado, sentirse perdonado. Ese es el Evangelio. Pero si usted sigue quejándose de lo malo que usted ha hecho, entonces es que verdaderamente no ha recibido la sangre de Jesucristo como el antídoto para el pecado. Es porque no la ha recibido para ser justificado. Usted tiene que poner fe en eso. Entonces yo en esa oportunidad me reconcilié, le pedí perdón al Señor y me sentí perdonado. Y hasta la fecha me siento con ese fervor y esa certeza
de que fui perdonado y salí para el trabajo a contarle a mis compañeros que ese día por la noche me había reconciliado con el Señor. Me sentía perdonado, me sentía otra persona y empecé a contarles que esa noche había un mensaje precioso, un mensaje de la parábola del hijo pródigo. Y yo me sentía ese hijo pródigo, porque así andan muchos creyentes como el hijo pródigo, alejados de Dios, teniendo la oportunidad de estar bajo la cobertura de ese Padre de amor. Muchos creyentes viven en pecado. Reconocen que están en pecado, pero no hacen el esfuerzo de buscar el perdón. Y esta era mi condición en ese tiempo. Ya era un creyente, pero daba vergüenza la conducta en la que yo vivía. Y cuando me sentí perdonado, yo salí corriendo para el trabajo a decirle, ¿saben qué? Hoy, esta noche me reconcilié con Dios, le pedí perdón por mis pecados y ustedes van a ser fieles testigos de que nunca seré igual. Y después de esa fecha, trabajé muchos años en ese restaurante y nunca mi vida fue igual. Me molestaban mucho. Querían a fuerza hacerme pecar. Pero dentro de lo que estaba en mis posibilidades siempre evadí el pecado. Y hasta la fecha sigo con esa pasión de querer portarme mejor cada día. Ese es el anhelo de mi corazón. Por eso si hay personas también que han fallado, han vivido un tiempo en el Evangelio, pero ahora se han desanimado porque pusieron la mirada no en Jesucristo. Usted tiene que volver, arrepentirse de su pecado, sentirse perdonado y aliméntese de ahora en adelante de esa fe como de la que yo le estoy hablando. Sentirse perdonado, eso es precioso, porque si usted se va alimentando de la palabra y se va fortaleciendo y después ya no le hace falta pecar. Hay dos grupos, unos pecadores que ya son hijos de Dios, pero que se han alejado, necesitan pedir perdón, volver al camino que han dejado. Y los que todavía nunca lo han hecho, pues esta es la oportunidad donde pueda decirle a usted, yo reconozco que vivo en pecado y si muero así, me voy al infierno, pero hoy recibo a Jesús como mi Salvador. Hoy me apodero de esa fe, de que hoy soy comprado con la sangre de Cristo. Hoy entrego mi vida para no ir a condenación. Y usted, mi hermano, que vive en pecado, dígale, Padre, perdóname, porque me he alejado, me he descuidado. Ahora te pido perdón y quiero volver a sentir el gozo de ser salvo en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por este enorme privilegio que me ha dado en este día, de reconocer que por nuestras palabras, por lo que hablamos, podemos ser condenados, pero también por lo que hablamos podemos ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo bendigo a cada persona que tomó un tiempo para escuchar esta transmisión, que les des la oportunidad de disfrutar el Evangelio que es en Cristo Jesús y que anhelen nunca volver atrás. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad y te pido que dé fruto esta palabra en el momento indicado que tú has preparado. Yo sé que el tiempo es tuyo y tú tienes el tiempo indicado para cada persona, pero este es el tiempo en el que tú me has dado el privilegio de anunciar salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido, no sin antes decirle que mañana, si el Señor así le place, seguiremos transmitiendo el programa Proclamando a Jesucristo. Y si usted pues es un seguidor de Radio Nazaret, pues le agradezco por estar todos estos años escuchando las transmisiones, escuchando los sermones. Perdónenme si a muchos les causa un poquito aburrido el mismo mensaje, pero no lo puedo cambiar, porque mientras haya personas que viven sin fe y sin esperanza, yo tendré que estar anunciando salvación. Y yo estoy seguro que si Cristo todavía no viene, es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si usted todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube,
Se llama Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos. Ahí estoy poniendo los sermones que ponemos por la radio. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita y de esa manera usted está contribuyendo a este ministerio que Dios nos ha dado de poder anunciar la palabra del Señor. Yo sé que muchos me saludaron por aquí. Después de la transmisión voy a contestarles y les voy a agradecer que se sigan conectando cada vez que Dios me da la oportunidad de transmitir. Quiero que sean ustedes las personas que apoyen este ministerio, porque se requiere de sus oraciones, se requiere de sus ofrendas, se requiere del apoyo en el que Dios le ponga el corazón a hacer, porque no solamente es con lo económico, también con sus oraciones, ¿verdad? Porque Dios sabe a quién le toca el corazón para que pueda aportar para este ministerio. Esa es la ventaja, que aquí en este ministerio ha sido Dios el que se ha encargado de dar la provisión, ¿verdad? Que Dios bendiga a toda persona que Dios le pone en el corazón orar para que podamos seguir expandiendo, ¿verdad?, el anuncio de las buenas nuevas. Un fuerte abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús y déjenme decirles que para mí es una bendición seguir en este medio. Después de unos minutitos leeré los mensajes para saber quiénes se conectaron. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.